Pues digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a tocar en el Señor un tema hoy. Está en Primera de Pedro 4, 1 en adelante. Y fíjense que el título del tema, como siempre lo mencionamos, no está proyectado a través del Data Show, pero fíjense que el título es Buenos administradores de la gracia de mi Padre. O sea, debemos de entender que esa gracia que usted ya tiene, que yo ya tengo, que ya recibimos, que seamos buenos administradores para vivir en santidad dentro de lo que el Señor permite. Sé que es un proceso, pero poco a poco debemos de entender y ser hacedores de esa palabra. Jesús, si podemos ver desde que Jesús inició o de que nació y el proceso que fue llevando en su vida, Él nunca dejó de ser un ser celestial. Siempre fue un hijo obediente. Siempre hizo las cosas que al Padre le agradan. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos leído incluso muchas veces el Juan, no lo vamos a poner Israel, Juan 8:29, donde dice: mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces nos enseña que siempre fue un hijo de obediencia, un hijo que siempre anduvo, como dice, buenos administradores de la gracia de mi Padre. Miren lo que el Señor nos dice a través de esta palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, cuando Él ya fue crucificado, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, miren qué bonito la importancia de la palabra, terminó con el pecado. O sea, nos enseña el Señor a través de su palabra que el que se mantiene, pues quien ha padecido en la carne, o sea, quien ha pasado, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasó, cuando el Señor me puso a andar en las cosas de Él, fueron bien difíciles los primeros tiempos, porque llegué a pensar en un momento que era mejor estar allá, en esa tiniebla o en ese hoyo cenagoso en el que estaba. Llegué a pensar que era mejor, pero a medida el Señor me fue enseñando, me fue fortaleciendo, me di cuenta que enteramente nunca más deseo estar de donde Él me sacó. Pero puesto quien ha padecido en la carne, miren, y terminó con el pecado. Si nosotros aceptamos esa limpieza, porque Jesús lo que hace es irnos limpiando a través de su preciosa sangre o lavándonos, si aceptamos, permitimos que Él haga en cada uno de nosotros, entonces miren, en la carne terminó con el pecado. Jesús lo cumplió y Él nos enseña a través de su palabra que igual como Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, pero no solo, sino con Él. Y eso es lo que debemos de entender. No se ponga a querer salir de cualquier situación que pueda estar metido, llamémoslo de esa manera, solo. No, en ninguna manera. Entendamos que solo con Él. Solo no podemos, y como hemos leído en Juan 15:5, dice el Señor: separados de mí, nada podemos hacer. Eso es lo que nos enseña el Señor. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué nos enseña aquí? El tiempo, por decir, hablo de mi persona. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, para no vivir el tiempo que me resta haciendo lo malo que hacía, sino las cosas que a Él le agradan. Miren, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, ¿qué significa la carne? Seguir haciendo todas las cosas que hacíamos antes. El que estaba bebiendo, el que estaba adulterando, el que estaba en la chismografía, el que andaba en malos negocios, vaya sumándole cuantas cosas hay. Para no vivir el tiempo que resta en la carne.
conforme, miren, a las concupiscencias de los hombres, o sea, las costumbres de las cuales el Señor nos ha sacado. Eso es lo que quiero que entendamos. A la concupiscencia, dicen, de los hombres, sino conforme a la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? La humildad, la tolerancia, la mansedumbre, la paciencia, y vaya sumándole cuantas cosas que de repente alguien le reprocha y usted lo toma normal. Si te ofendí, disculpame, pero usted sabe que va a hacer las cosas conforme a lo que al Padre, a la voluntad de mi Padre. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrade a los gentiles, o sea, lo que le agrada a los hermanos cuando todavía andan en el mundo, cuando andan siempre en la misma bebiata como andaban ellos. Entonces hay un tiempo que anduvimos alegrándolos con ellos en aquellos entonces, pero ya es diferente. Miren, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, para haber hecho lo malo, lo que agrada al que no es digno de mencionar, porque a Él no le agrada cuando está el Señor en nuestras vidas y estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, estar escuchando la palabra. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, no sé si ustedes lo han entendido, y tal vez si no lo han entendido tampoco lo han visto, pero quiero que entiendan que cada vez que ustedes escuchan la palabra, somos transformados, somos limpios a través de la palabra. Irra, póngame el Juan 15, 4 creo que está. Luego regresamos aquí solo para que entiendan que cada día que estamos va ese proceso. No lo van a ver de inmediato, pero de que va. Y si la palabra lo dice, se va a cumplir también en cada uno de nosotros. Juan 15, 4 creo que es. 15, 4 o 3 por ahí. Juan 15, 4. Así es, ¿verdad? Juan. Y si cambiaron la plataforma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 3. Miren lo que dice aquí, ¿ve? Él les habla a aquellos en aquellos entonces porque ellos ya habían estado con la palabra, pero ahorita nos dice a nosotros, miren, para que entendamos que eso ya va. Ya vosotros estáis limpios. ¿Y por qué no somos limpios? Por la palabra que os he hablado, o sea, por la palabra que hemos escuchado. ¿No? ¿Dónde estamos? Entonces eso es lo que debemos de entender. Ya vosotros estáis limpios. Entonces, ¿qué nos va limpiando cada día? La palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Ya bástate ya el tiempo pasado para haber hecho, dice, lo que agrada a los gentiles. Andando, aquí en lo que nosotros andábamos antes, lo que nos menciona aquí, andando, dice, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones, idolatría, y vaya sumándole cuantas cosas teníamos antes, ¿no? 4. A esto le parece, dice, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan, o sea, en lo que ellos siguen haciendo que nosotros hacíamos antes con ellos, porque nos íbamos a beber, nos íbamos a bailar, nos íbamos a cualquier cosa. Entonces ya lo mira extraño y tal vez alguien dice, ¿no te quieres echar una cerveza? No, fíjate que yo no tomo. ¿Y eso? No, porque estoy en las cosas del Señor. No, a vos que te manda la mujer. Y empieza, ¿va? Entonces a cuestionarlo. Yo lo he mencionado muchas veces, no sé si lo han escuchado ustedes, que yo en un momento quería estar en las cosas del Señor y me gustaba andar en las motos. Para mí eso fue lo más difícil, dejar las motos, porque no podía, pero claro, los de las motos todavía beben, todavía dicen aquellas palabras grandísimas, y yo ya no cabía en mí. Y un día fui con ellos y empezaron con las grandes palabrotas y empezaron ya con la bebida. Y me dijeron, ¿quieres un trago? No, que ya no tomo. ¿Y por qué no tomas? No, porque ando en las cosas del Señor. ¿Y qué tiene que ver eso con el Señor? Y empezaron. No sé si en algún momento las he contado, pero si no, lo voy a contar en otro momento. Entonces, a ellos les parece, miren,
cosa extraña. Y bueno, ¿y a este qué santo le ha picado? ¿O qué se cree? Entonces, ahí es donde debemos tener mucho cuidado en el Señor. Miren, a esto les parece, dice, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno en el que andábamos antes. Ellos quieren que sigamos donde estábamos, pero nosotros sabemos que el Señor ya nos sacó de ese hoyo cenagoso en el que estábamos metidos. Entonces ellos lo miran extraño, lo miran raro. Y hay muchas personas que les sirve para molestar y a otros les sirve para salir de ese hoyo en el que ellos todavía están, porque dicen, bueno, si este salió del alcoholismo, o si miran a otro, si este salió del adulterio, o si miran a otro, y si este se curó de la enfermedad que tenía, entonces voy a seguir a ese Dios del cual ellos siguen. Cuando mi esposa se enojaba conmigo, yo decía, porque ella venía de la iglesia, yo decía, bueno, pero ¿y esta señora de qué Dios verdad de hablar? Porque no miraba a un Dios de humildad, no miraba a un Dios de perdón, no miraba a un Dios de tolerancia, aunque no era fácil para ella, también lo entiendo. Pero una vez que yo llego a mi casa y ella me sale con que va a cenar, mi amor, y no era música de ella para mis oídos, eso. Entonces yo sentí, ¿y esta mujer qué le pasó? Y no va a cenar, y ya vengo cheque. Y se va, ahí está la ropita para que se acueste. Y dije, bueno, ¿y esta mujer qué le pasará? Pero empecé a ver y entonces quería conocer de ese Dios del que ya había tratado en su vida, y es el que ahora, el cual me permite estar predicando de él. A esto se les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, o sea, nos molestan, eso es lo que nos puede enseñar, o nos provoca. Profe, no sé si puede ver si vale un juguito a la niña, tal vez algo diferente le ayuda para que el Señor la relaje. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces debemos de entender quiénes son los muertos todavía espiritualmente. No solo muertos, aunque también van a dar cuenta a los que ya se fueron. Quiero que entendamos, ¿verdad? Pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a juzgar a los vivos espiritualmente y a los muertos espiritualmente, y también a los muertos que ya están muertos. Eso es lo que quiero que entendamos. Porque por esto también, dice, ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según mi Padre. Entonces estamos entendiendo quiénes se les predica: a los que andan muertos espiritualmente, y también, miren, a los que vivan en espíritu según mi Padre. Entonces debemos de entender, todos vamos a ser juzgados, vamos a llegar a ese tribunal, unos para ser juzgados para honra y gloria eterna, y otros para deshonra y van al lago de fuego. Eso es lo que el Señor nos enseña. Repito, porque por esto también ha sido, dice, predicado el evangelio a los muertos. O sea, no van a decir ustedes, gracias a Dios estamos aquí, que no hubo quien les diera una palabra antes de llegar al Señor. Tuvo alguien que haberles dicho algo del Señor, entonces les predicaron. No hay justificación para que diga alguien, es que yo no sabía del Señor. Claro que escuchábamos del Señor, pero no nos interesaba en aquellos tiempos antes, que es lo más importante. Miren, siempre hubo alguien, dice, que predicaba el evangelio a los muertos, cuando daban muerto espiritualmente, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según mi Padre. El 7, ¿va? Solo quiero ver hasta dónde es que llega, por favor. Hasta el 11 vamos a llegar, creo. Mas el fin de todas las cosas, dije, se acerca. Sed, miren, pues, sobrios y velad en oración. O sea, siempre estar pendiente. Casualmente hablaba, creo que fue ayer, no sé si fue ayer o fue hoy, porque yo siempre paso hablando con las personas que lo permiten, que hay que tener mucho cuidado. Cuando dice aquí pasar, se dice pues sobrios, o sea, hay que estar siempre pendiente y velando
y orando, porque hay personas en su momento que son utilizadas por espíritus inmundos, y ahí hay que tener mucho cuidado. Y el Señor lo demuestra a través de la palabra, cuando por ejemplo le dice él a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Ellos le dijeron, unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, y luego les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, como siempre Pedro le gustaba sobresalir, le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le dijo ahí, y podemos ver que Jesús miró el espíritu de él ahí, le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego podemos ver en otra ocasión cuando le dice Pedro: Señor, no te conviene o no te compete, algo así, da a entender él, vámonos, escondámonos. O sea que no quería que Jesús saliera al frente, porque sabemos que Jesús iba a ser atrapado o agarrado para ser sentenciado y crucificado. Pero Jesús no mira a Pedro, Jesús mira el espíritu inmundo y le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces podemos ver que una misma persona puede ser utilizado como instrumento de honra, instrumento de deshonra, porque en ese momento Pedro estaba siendo utilizado como instrumento de deshonra, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces podemos estar siempre, miren, o sea, sobrio o pendiente y velando en oración para que no nos engañen, porque siempre van a haber multitudes de engañadores. Eso que no le quepa la menor duda, y ahí es donde debemos de estar siempre. 8. Y ante todo dice: tener entre vosotros ferviente amor, o sea, amor para con el prójimo. Recordemos que él dijo, segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ferviente dice amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que el que tiene amor, y aunque tenga pecado, dice ahí la palabra, que cubrirá o limpiará, póngale como que usted quiera, si limpiará o cubrirá multitud, no dice que uno, dos, multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. O sea, si van a hacer algo, hazlo sin murmuraciones, hazlo con amor. Casualmente, sí, hoy estuve hablando, ya me acordé con alguien, y estaba murmurando, y le digo: bueno, ¿sabes por qué estás murmurando? Porque no lo hiciste para el Señor. O sea, las personas a veces hacen favores, pero no lo hacen para el Señor, sino que lo están haciendo como esperando una recompensa. Y si usted lo hace el favor para el hombre, va a haber quienes se lo puede agradecer, pero va a haber la mayoría que no lo va a agradecer. Y de repente le hace 99 favores, llamémoslo de esa manera, y si no le hizo el último, igual en nada quedaron los 99. ¿Por qué? Porque de repente se los hizo al hombre. Pero si usted hace el favor para el Señor, no está esperando ninguna retribución, ninguna recompensa, porque sabemos que si las cosas las hacemos para Él, la recompensa de nosotros viene de lo alto, sin murmuraciones. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, dice, gracia de mi Padre. Y si alguno habla, dice, conforme a la palabra de mi Padre. ¿Sí? Miren, conforme a la palabra. Y si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder de mi Padre, que mi Padre da, para que en todo sea mi Padre glorificado por, miren, Jesucristo. Siempre la gloria y la honra tiene que ser para Jesucristo, porque Jesucristo es el único que fue a la cruz. De ahí puede alguien hablarme de la Madre de María o de la Madre de Jesús, la respeto como su madre, pero el que fue a la cruz, el único intercedor, puede leer la palabra o la escritura o la Biblia, como lo quiera tomar, desde Génesis hasta Apocalipsis. El único intercedor entre el Padre y nosotros se llama, miren, Jesucristo. Entonces, para que en todo sea, dice, mi Padre glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver que no aparece nadie más.
Entonces debemos de entender que si nos mantenemos haciendo las cosas que a Él le agradan y en la obediencia, vamos a estar bien. Volvemos en la obediencia como que, como la que estuvo haciendo Jesús y dijo: mi Padre nunca me ha dejado solo porque siempre hago las cosas que a Él le agradan. Hasta ahí terminamos. Solo digámosle ahí: amadísimo Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas atesorarla en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. El Señor nos bendice espiritualmente hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad. Amén y amén. El Señor los guarde siempre y los bendiga.